El problema no fue que el año saliera mal. El problema fue sentir que todo lo que intenté falló. Trabajé, confié, invertí, aguanté, y aún así, terminé el año con menos de lo que empecé. Si alguna vez sentiste que hiciste lo correcto, pero la vida te respondió con golpes, esta historia también es para ti. Este no es un video para dar lástima ni para decir que todo fue culpa del destino. Es una historia real. De decisiones, de errores, de confianza mal puesta y de intentos que no salieron como se esperaban. Pero también es una historia sobre algo más profundo. ¿Qué haces cuando todo te sale mal? Cuando pierdes trabajo, dinero y seguridad, pero decides no perderte a ti. Quédate hasta el final, porque esta no es la historia de una caída. Es la historia de no rendirse cuando ya no queda nada. Porque muchos viven esto en silencio. Pierden el empleo y no lo cuentan. Invierten con esperanza y pierden dinero. Confían en personas cercanas y terminan decepcionados. Se esfuerzan y aún así sienten que retroceden. Y lo peor no es perder plata. Lo peor es la duda que se mete en la cabeza. ¿Seré yo el problema? ¿Por qué a mí todo me cuesta tanto? ¿Hasta cuándo voy a seguir así? Si te has hecho esas preguntas, no estás solo. Esta historia no empieza con un fracaso, empieza con alguien que creyó, trabajó y aún así vio cómo todo se le caía encima. Aquí comienza la historia 1. Cuando todo se cae y aún así sigues de pie, el año terminó distinto a como lo imaginó. No con celebraciones ni logros, sino con silencios largos y preguntas incómodas. Perdió el trabajo donde había puesto esfuerzo, tiempo y expectativas. No fue solo quedarse sin ingreso, fue perder la sensación de estabilidad. De un día para otro, todo lo que parecía seguro dejó de serlo. Intentó no rendirse. Buscó caminos, alternativas, oportunidades. Apostó por un cultivo de yuca creyendo que el trabajo honesto daría frutos. Puso dinero, energía y esperanza. Pero el resultado no fue crecimiento, fue pérdida. Problemas, discusiones, desgaste. Al final, más cansancio que ganancias. Y la sensación de que, por más que intentara hacer las cosas bien, algo siempre salía mal. Luego vino la inversión con alguien cercano. Un amigo. Alguien en quien confió porque hablaba con seguridad, porque prometía rendimientos, porque parecía saber lo que hacía. Entregó su dinero pensando que por fin algo empezaría a cambiar. Pero cuando llegó el momento de pedir respuestas, llegaron las excusas. El negocio se había caído. No había resultados. Y cuando insistió, apareció la negación, las contradicciones y la mentira. La confianza se rompió, y con ella, una parte de su tranquilidad. Como si eso fuera poco, decidió intentar en una empresa de trading. Al inicio todo parecía funcionar. Los números subían, la ilusión regresaba. Pensó que quizá, después de tantos golpes, la vida por fin estaba dando una señal distinta. Pero con el tiempo, la realidad volvió a imponerse. El capital empezó a disminuir. Día tras día, veía cómo su dinero se reducía hasta quedar con menos de la mitad de lo que había invertido. Otra caída. Otro intento que no salió como esperaba. No era solo el dinero. Era el peso emocional de sentir que todo salía mal al mismo tiempo. Que cada decisión terminaba en pérdida. Que cada esfuerzo parecía inútil. Aún así, no se permitió quebrarse del todo. Había noches en las que la cabeza no descansaba, en las que se preguntaba qué estaba haciendo mal, si era él el problema o si simplemente estaba atravesando una etapa difícil. En medio de todo eso, encontró un pequeño refugio, este proyecto. YouTube, no como una solución mágica, sino como una forma de expresar lo que llevaba dentro. De transformar el dolor en palabras, las caídas en historias, el cansancio en algo que pudiera servirle a otros. No sabía si funcionaría, pero era lo único que sentía auténtico en ese momento. No se veía como una víctima, se veía como alguien cansado, pero consciente. Sabía que había tomado malas decisiones, pero también sabía que había actuado con buena intención. Y eso le daba una mínima paz. No buscaba culpables, buscaba aprender. No pedía resultados inmediatos, pedía fuerza para no abandonar. Con el corazón golpeado pero todavía firme, cerró ese año con una sola esperanza, que Dios lo guiara en el siguiente. Que el 2026 fuera distinto. No perfecto, pero más claro. No fácil, pero más honesto. Que todo lo vivido no fuera en vano, sino el terreno duro sobre el que algún día construiría algo mejor. Y mientras miraba hacia adelante, con miedo pero también con fe,
Se hizo una pregunta que marcaría el inicio de lo que vendría después. ¿Qué haces cuando lo das todo y aún así la vida parece devolverte solo pérdidas? Porque a veces, después de tocar fondo, no llega la respuesta, llega el momento de mirar hacia adentro y enfrentar algo aún más difícil. El lugar donde trabajar también enferma. Cada mañana, él se levantaba antes de que sonara el despertador. No porque quisiera, sino porque el cuerpo ya estaba tenso desde antes. Sabía lo que le esperaba. No era el trabajo en sí, era el ambiente. Un lugar donde nadie hablaba en voz alta, donde los errores se señalaban con humillación y donde el respeto parecía un privilegio que solo algunos merecían. Su jefe era de esos hombres que confunden autoridad con miedo. Gritaba, minimizaba, comparaba. Hacía sentir a los demás pequeños para recordarse a sí mismo que estaba arriba. Cualquier cosa era motivo de reproche. Llegar un minuto tarde, hacer una pregunta, no adivinar lo que él quería sin explicarlo. Y aunque el sueldo no era bueno, él aguantaba. No porque no tuviera dignidad, sino porque tenía cuentas, responsabilidades y una familia que dependía de ese ingreso. Al principio pensó que era algo temporal, que con esfuerzo, con silencio y con trabajo duro, la situación mejoraría. Pero pasaron los meses y el desgaste empezó a notarse. Volvía a casa cansado, no solo físicamente, sino mentalmente. Dormía mal, comía rápido, se aislaba. Empezó a dudar de sí mismo, de su capacidad, de su valor. Lo que más dolía no era el cansancio, era sentir que cada día lo trataban como si no importara. En la empresa todos sabían lo que pasaba, pero pocos hablaban. El miedo era contagioso. Algunos preferían reírse de los comentarios del jefe para no convertirse en el próximo blanco. Otros bajaban la cabeza. Él también lo hacía. No por cobardía, sino porque sentía que no tenía margen para fallar. Había días en los que se preguntaba si realmente valía la pena seguir ahí, pero el miedo a quedarse sin trabajo siempre pesaba más que la incomodidad. Con el tiempo, su ánimo empezó a apagarse. Ya no hablaba de proyectos, no hacía planes. Vivía en modo automático. Trabajar, aguantar, volver a casa, repetir. Lo más duro era darse cuenta de que ese ambiente estaba empezando a cambiarlo. Se volvió irritable, distante, más frío. No porque quisiera, sino porque estar constantemente a la defensiva termina endureciendo a cualquiera. Un día, después de una humillación pública frente a sus compañeros, algo se rompió por dentro. No gritó, no respondió, solo sintió una claridad incómoda. Ese lugar le estaba quitando más de lo que le daba. No solo tiempo, también salud, autoestima y paz. Entendió que no todos los trabajos dignifican, y que hay lugares donde quedarse demasiado tiempo termina costando caro. No renunció ese día. No todos pueden hacerlo de inmediato. Pero empezó a hacer algo distinto. Dejó de creerse lo que le decían. Empezó a observar, a planear, a pensar en una salida. Porque aguantar no siempre es fortaleza. A veces es solo miedo disfrazado de responsabilidad. Esa noche, mientras se quitaba los zapatos y sentía el cuerpo agotado, se hizo una pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Cuántos años estás dispuesto a perder solo por miedo a empezar de nuevo? Y aunque el trabajo puede herir, hay batallas aún más silenciosas. Las que se libran dentro del hogar, donde nadie mira y casi nadie pregunta. Aguantar por amor cuando la casa también duele. Y si la historia anterior mostró cómo un trabajo puede desgastar por dentro, esta tercera historia habla de un lugar donde se supone que uno debería descansar, pero termina resistiendo. Él trabaja en construcción. Se levanta antes de que amanezca, toma transporte lleno, carga peso todo el día y vuelve a casa con el cuerpo cansado y las manos marcadas. No es un trabajo fácil, pero nunca se quejó de eso. Lo que realmente lo agotaba no estaba en la obra, estaba en su propia casa. Su relación llevaba años rota. No había gritos constantes, pero sí desprecio. Palabras cortantes, silencios largos, indiferencia. Su esposa no lo apoyaba, no lo cuidaba, no compartía responsabilidades. Él entregaba el dinero de la casa y recibía a cambio reproches. No le lavaban la ropa, no le preparaban comida, no le preguntaban cómo había sido su día. Aún así, no se iba. No porque no pudiera, sino porque tenía 2 hijos pequeños. 2 niños que eran su razón para aguantar lo que muchos no aguantarían. Después del trabajo, mientras otros descansaban, él llegaba a cocinar. Lavaba su ropa a mano en la noche, a veces sin que alcanzara a secarse bien. Algunas mañanas, volvía a ponerse la misma camiseta húmeda, porque no había otra opción. Se ocupaba de revisar tareas, de servir la comida,
de asegurarse de que a sus hijos no les faltara nada. En la obra, algunos compañeros se burlaban. Decían que olía mal, que siempre vestía igual, que parecía descuidado. Nadie sabía que detrás de esa ropa había un hombre agotado que hacía lo posible por sostener un hogar que no lo sostenía a él. Muchas noches se preguntó en qué momento su vida se volvió así, cuándo dejó de sentirse en casa incluso estando dentro de ella. Pero cada vez que pensaba en irse, pensaba también en sus hijos, despertando sin verlo, en no estar ahí para darles ejemplo, para protegerlos, para acompañarlos. Así que seguía levantándose temprano, seguía trabajando duro, seguía siendo padre, incluso cuando nadie era pareja con él. No se veía como una víctima, se veía como alguien cumpliendo un deber, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien, que amar a los hijos no debería significar anularse como persona, que resistir no siempre es sinónimo de vivir. Una noche, mientras doblaba su ropa recién lavada, entendió algo que le dolió aceptar. Sus hijos estaban aprendiendo a normalizar el sacrificio silencioso. Estaban viendo a un padre fuerte, sí, pero también cansado, solo y sin apoyo, y se preguntó si ese era el ejemplo que quería dejarles. No tomó una decisión inmediata. No hubo una escena dramática. Solo hubo una conciencia nueva creciendo en silencio. Entendió que quedarse por amor es valioso, pero quedarse perdiéndose a uno mismo tiene un costo demasiado alto. Y esa noche, antes de dormir, con el cuerpo cansado y el corazón aún más, se hizo una pregunta que muchos hombres nunca se atreven a formular. ¿Hasta qué punto aguantar por tus hijos es amor? ¿Y desde cuándo empezar a cuidarte también es una forma de protegerlos? No estás solo. Si estas historias te dolieron, no es debilidad. Es porque hablan de realidades que muchos viven y casi nadie nombra. Personas que trabajan en silencio, que aguantan ambientes tóxicos, que cargan responsabilidades que no eligieron y que siguen adelante no porque todo esté bien, sino porque alguien depende de ellos. Este video no es para romantizar el sufrimiento. Es para recordarte que resistir también cansa y que aguantar no te hace menos valiente, te hace humano. Tal vez hoy no puedes cambiarlo todo, tal vez no puedes irte aún, ni soltar, ni empezar de cero. Pero hay algo que sí puedes hacer. No creer que estás solo ni que tu esfuerzo no vale nada. Hay batallas que no se ganan de inmediato, pero se honran cada día levantándose otra vez. No todo el que sonríe está bien. No todo el que aguanta es débil. No todo el que calla se rinde. A veces, seguir es el acto más valiente que una persona puede hacer. Si hoy te reconociste en alguna de estas historias, quiero que recuerdes esto. Tu cansancio no te define, tu dolor no es invisible, y tu historia aún no ha terminado. Sigue. Un día, todo este esfuerzo tendrá sentido. Y cuando mires atrás, entenderás que no sobreviviste en vano. No estás solo. Nunca lo estuviste.